Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos Esperamos, días. ¿qué tal? Buenos días. Esperamos un minutito más, así arrancamos con todos los que se están sumando en este momento. Buenos días a todos y a todas. Jorge, si querés ya podemos comenzar, ¿eh? Sí, me parece que sí, en en homenaje a los puntuales que hoy somos mayoría. Así que bueno, nada, darles la bienvenida en nombre de UCEMA L&D, Learning and Development, que es la división académica de UCEMA especializada en la formación in company a la medida de las necesidades de las empresas y de sus talentos. UCEMA L&D es parte del Departamento de Educación Ejecutiva de la universidad, junto con UCEMA X, que es el área de programas abiertos, que este año está cerrando con más de 100 programas abiertos sobre temas diversos y 5.000 alumnos. Y otra área de educación ejecutiva es UCEMA Senior, que es un área de especialización enfocada en la nueva longevidad y en todas las oportunidades y cambios de paradigmas que surgen debido a la extensión de la vida. Eh, Desde esa expertise, hoy contamos con la presencia de Flora Proverbio, que es directora de los programas ejecutivos en Silver Economy, en Silver Experience y en Age Management. Y hoy Flora Proverbio nos va a hablar de la perspectiva de edad en la agenda de los recursos humanos. Flora es una experta en todo lo relacionado con la economía de la longevidad, es una referente y consultora de empresas y del sector público, es expositora en congresos internacionales y es autora de publicaciones sobre el tema que abarca desde un punto de vista holístico, es decir, entendiendo la totalidad del fenómeno que la nueva longevidad implica. Bueno, solo me resta dejarlos con ella y con todo lo que tiene para contarnos, agradecer la presencia de todos y de todas y quedar desde UCEMA L&D, como siempre, a disposición. Flora. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar acá esta mañana. Bueno, ya fines de noviembre es una fecha difícil, así que tiene doble valor que estemos acá porque estamos todos un poco cansados, empieza el calor y ya queremos desconectar, así que, bueno, excelente que estemos acá y ojalá esto les dispare muchas ideas y muchas cosas para implementar el año que viene en sus trabajos. Voy a compartir pantalla si aprovechamos bien el tiempo que tenemos juntos y si les parece mi idea es, voy con la presentación, pueden ir poniendo preguntas en el chat y después tenemos un rato de intercambio de preguntas o también si alguien quiere compartir una experiencia o lo que sea, ¿sí? Así intercambiamos entre todos y nos podemos escuchar. Ahí estoy, díganme cuando... ¿Qué pantalla están viendo? ¿La que tiene todo el slide? Porque como tengo dos monitores. No, To- estamos to- viendo El la navegador, ok, tuya. cambio de pantalla. Ay, cambio de monitor. Ahora Ahora sí. O sí. cuando uno pone para proyectar, se te cambia el navegador. Bueno, ahora sí están viendo. Perfecto. Bueno, de esto vamos a hablar hoy. Esta soy yo y este es el mes en el que estamos. Un poco de las cosas que hago, les cuento un poco más. Ahí tienen mi LinkedIn, si lo quieren
después ver y saber más sobre mí, pero como decía Jorge, yo trabajo en consultoría con el sector público y privado en todo lo que tiene que ver con age management, con incorporar la perspectiva de edad a las culturas corporativas, y acompaño empresas y los asesoro en desarrollar productos y servicios para el segmento 50 más, que es enorme el segmento 50 más, pero con esta idea que ahora les voy a contar de que, bueno, un poco la expectativa de vida se está extendiendo y esto cambia absolutamente todo. Entonces, todo mi trabajo desde diferentes ámbitos tiene que ver con capitalizar las oportunidades que surgen de un hecho maravilloso que es que cada vez vivimos más. ¿Mm? Como les dijo Jorge, desde UCEMA Senior dirijo estos 3 programas en donde en cada uno acompañamos a personas, organizaciones en capitalizar este fenómeno y también desde L&D damos muchos programas in company ya en donde abordamos estos mismos temas, pero como mucho más, digamos, customizado a la situación específica que está atravesando una organización, a un tema que quiere abordar y demás. Y cuando hacemos los programas in company, muchas veces son como sobre los ejes de estos 3 programas o muchas veces también es como un mashup de cosas que tienen que ver con los 3 programas, ¿no? Entonces eso es como mucho más flexible y ad hoc. Bueno, basta de presentación, vamos a entrar en el tema que nos convoca hoy. Y siempre empiezo con el mismo chiste tonto, digo yo, es un chiste tonto, pero que tiene que ver con la mirada que siempre propongo para este tema que por ahí no es como tan ortodoxa. Y el chiste es así. Los que ya estuvieron conmigo en otras charlas ya lo escucharon el chiste porque siempre me encanta y debería buscarme 2 otros animalitos. Pero bueno, se cruzan 2 peces en un mar, en una pecera, y uno le dice al otro, che, ¿viste que fría está el agua hoy? Y el otro le contesta, ¿qué agua? ¿Esto qué nos hace pensar? Podemos ser como cualquiera de estos 2 peces. Hay un pez que se da cuenta que tiene frío y en realidad tiene frío porque hay un cambio en el contexto, que es que el agua que lo rodea está cambiando de temperatura y eso hace que el pez experimente esta sensación de frío. Y está el otro pez que ni siquiera se dio cuenta que vive rodeado de una masa que se llama agua, que cambia de temperatura y que lo impacta. O sea, podemos entender cómo los grandes cambios contextuales impactan nuestra cotidianidad, o podemos ser como el segundo pez que tenía frío y ni siquiera se dio cuenta por qué era, ¿no? Obviamente, la invitación de todo esto es hacer como el primer pez que entiende el contexto, ¿no? Y un poco de eso se trata el abordaje que tenemos respecto de este tema en UCEMA, ¿no? Y hay que entender como 2 grandes cambios, 2 grandes drivers de cambio que tienen que ver con el tema que vamos a hablar hoy, con muchísimos otros temas, ¿no? Uno es el envejecimiento poblacional. El envejecimiento poblacional es un tema muy grande, un gran driver de cambio de este siglo y que impacta absolutamente todas las áreas de la vida, o por ahí yo soy muy fanática del tema, pero impacta muchísimo. Ni hablar de la presión sobre los sistemas previsionales de salud, el envejecimiento de la fuerza laboral, y hoy vamos a hablar de eso específicamente, pero la vida no es causa-efecto, causa-efecto. En realidad la realidad es multicausal. También hay que entender que todo esto pasa en un momento en donde el impacto de la tecnología también cambia todo. Entonces tenemos conocimiento que se genera de una manera cada vez más acelerada, automatización de tarea, desaparición de algunos puestos de trabajo y creación de otros, saberes que todo el tiempo necesitan un refresh. Entonces, estas 2 cosas van juntas. No podemos pensar lo que está pasando demográficamente sin entender que a su vez toda nuestra realidad y nuestra manera de trabajar y de vivir está siendo transformada todo el tiempo. Ustedes saben como que, por ejemplo, las innovaciones tecnológicas cada vez se adaptan más rápido, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, la curva de adaptación que tuvo el Internet comparada con, por ejemplo, la curva de adaptación o de apropiación que tuvo la inteligencia artificial salió el chat GPT y a la semana ya todos habíamos jugado con eso, ¿no? Muy rápido llegó a millones de usuarios. Entonces, esta aceleración también cambia mucho la manera en la que trabajamos. Entonces, esos son como los 2 grandes drivers que van a impactar lo que vamos a charlar durante la próxima hora, 40 minutos. Un poco la idea de esto es como darles motivos para
ir a la acción. Y lo que nosotros pensamos desde UCEMA es que estamos en el mejor momento demográfico de la historia de la humanidad, ¿no? Y aprovechar esto y pensar este cambio como una fuente de oportunidades, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, este es un gráfico que muestra cómo subió la expectativa de vida en los últimos 50 años. Ven, ahí los últimos años bajó un poquito por la pandemia, pero ya vamos a volver a subir, digamos, el impacto de la pandemia que tuvo que ver no solo como con la gente que murió en la pandemia, pero sino como se cortó un poco el acceso a la salud, bueno, pasaron muchas cosas, pero eso enseguida va a repuntar, créanme que va a repuntar y va a seguir subiendo. Si nosotros vemos a la humanidad le llevó más o menos que podamos vivir toda su historia, que podamos vivir en Latinoamérica menos de 60 años, en Europa 70 años. Esto era hace 50 años. Miren en los últimos 50 años cómo creció la expectativa de vida. Casi podríamos decir que un 25%, o sea, de los un poco menos de 60 años que duraba la vida en Latinoamérica y el Caribe, promedio, hace 50 años, justo antes del pico o de que vuelva a bajar en la pandemia, estábamos en 75 en la región, 78, depende del país. Entonces es un crecimiento muy rápido, muy rápido. Piensen que 50 años en la historia de la humanidad es la nada. O sea, en un pestañeo la vida se extendió mucho. Y esto cambia muchas cosas. Y muchas cosas que nos tenemos que adaptar a este cambio rápido. Este cambio es tan grande que, por ejemplo, según la ONU, ya desde el 2018 en el mundo hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. O sea, la población, porque uno siempre escucha, la población está envejeciendo, la población está envejeciendo, pero eso tiene muchas implicancias. Ya hay más personas, ya hay más viejos que niños, digamos, ¿no? Más viejos que niños en el mundo. Y la economía de la longevidad, como decía Jorge, ¿no? Que es un fenómeno muy complejo, tiene que ver con, hay organismos que cortan en 60, organismos que cortan en 50, pero bueno, por ejemplo, en Europa se corta en 50 y la economía silver, la economía plateada, la economía de la longevidad, tiene que ver con todo el movimiento económico que se genera a partir de este hecho que es que la expectativa de vida crece. No tiene que ver solamente con qué le podemos vender a estos nuevos millones de viejos y viejas que tenemos, ¿no? Y uso la palabra viejos a propósito como para decir, bueno, dejemos de tener miedo de nombrar las cosas como son. O sea, tenemos más personas viejas en el mundo. No tiene que ver solamente con eso, tiene que ver con temas como el que vamos a hablar hoy, por ejemplo, de muchas personas de más de 50 o 60 años también generando movimiento económico. Ustedes saben que el mundo laboral suele expulsar a las personas los 45, 50 años, y en un mundo donde vamos a vivir promedio 80 años y muchos de nosotros vamos a vivir 90, 90 y pico de años, ahí hay un desfasaje muy grande. O sea, cerca de la mitad de nuestra vida el mercado laboral nos expulsa. Entonces, ahora lo que vemos, por ejemplo, es muchísima gente de más de 50 años emprendiendo porque es muy lindo tener un proyecto de vida, porque saben muchas cosas, pero también emprendiendo porque necesitan generarse un sustento para toda esta vida, o tiene que ver también con colaboradores y colaboradoras que se pueden mantener en la fuerza laboral y también generan movimiento económico. Digo, no es solo estas personas como consumidores o usuarios de productos y servicios, sino también como ellos mismos generando capital al sistema. Y entonces es mejor porque cuando las personas de más de 50 siguen trabajando y siguen aportando dinero al sistema en lugar de que el sistema los tenga que mantener, bueno, es mejor para todos porque ese es un gran desafío. Pero por otro lado, tenemos algo que todavía en Argentina no es tan patente, pero hacia allá vamos. Pero la semana pasada estuve en Chile, por ejemplo, en un congreso de economía plateada y esto se veía mucho. Lo que vemos es que no solo vivimos más, que eso es genial, también nacen muchos menos bebés, nacen muchos menos bebés. Entonces, la tasa de recambio de natalidad, que creo que es 2,14 por mujer fértil,
ya en muchos países del mundo estamos por abajo. En Argentina estamos por abajo, pero ahí creo que estamos en 2,1 o algo así, entonces como que no es tanto. Pero en Chile, por ejemplo, donde les he contado que estuve la semana pasada, la tasa de natalidad por mujer fértil en este momento es de 1,3, o sea, completamente cambiada la pirámide poblacional. Entonces, este gráfico que tiene un par de años también de Oxford Economics muestra cómo los países tienen este desbalance como de recambio de jóvenes que entran al sistema. Y entonces, si bien hoy estamos hablando de por qué está muy bien y es lo correcto y cómo se benefician las empresas al entender que el talento senior tiene mucho que aportar, realmente la conversación dentro de unos años va a ser, como ya lo está haciendo en algunos países, es cómo hacemos para gestionar esto, porque la conversación respecto de si incorporamos al talento senior o no a la fuerza laboral va a quedar atrás, porque el recambio poblacional no nos va a dar. Sí o sí vamos a tener que empezar a incorporar al talento senior a las empresas. Algo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, yo trabajo con muchas empresas de tecnología, las empresas de tecnología o el mundo de la tecnología ya está teniendo muchos programas de reskilling para personas de más de 50. ¿Por qué? Porque el mundo de la tecnología es un lugar donde hay un shortage de talento muy grande. Entonces, cuando no te alcanzan con los jóvenes que hay para llenar los puestos que necesitas llenar, decís, bueno, ¿dónde están las personas disponibles? En el mundo más 50, bueno, ¿cómo los transformo y los traigo? Entonces vemos que hay muchísimas empresas de tecnología que están haciendo eso. Entonces, con esto a lo que voy es como, bueno, hay mucho prejuicio respecto de cómo trabajan las personas más 50 y muchos sesgos que tenemos que trabajar, pero por otro lado, la situación misma va a llevar al mundo corporativo a incorporar este talento por cómo está cambiando la pirámide poblacional, y lo mejor que puede hacer una organización es no solo liderar este cambio porque es lo correcto para hacer, sino estar lista y aprovecharlo porque este cambio solo tiene cosas buenas para traer, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos, Argentina está como por el medio, acá está justo en el medio Argentina, miren, China está en 0,0 y Argentina está en el medio, un decimal corrido para el lugar como de la emergencia, pero realmente hoy estamos como even, ¿no? Este, bueno, veo ahí que se van anotando las preguntas, yo no veo el chat ahora porque tengo como los tengo ustedes en una pantalla y la presentación en otra. Pero bueno, la edad siempre, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a hacer un poquito de teoría y después vemos qué cosas podemos hacer adentro de la empresa. La edad siempre fue un ordenador social y por eso a veces, muchas veces, gestionar la diversidad etaria dentro de la empresa o de nuestra vida misma nos cuesta un poco. Esta es una anécdota. Mi hijo va al colegio, un día me ve charlando, yo soy la mamá con más edad del grado y me ve charlando con la mamá más joven del grado, que tiene varios años menos que yo. Y a mi hijo le sorprendió de qué estaba hablando yo con esa mamá, que era mucho más joven que yo. Como en su cabeza, ¿de qué podíamos estar charlando? ¿Por qué yo no charlaba con una mamá de mi edad? ¿No? Y bueno, claro, aprendemos eso, vamos al colegio con personas de nuestra edad y después nos parece que todo lo tenemos que hacer con personas de nuestra edad, ¿no? Somos jóvenes, no se nos ocurre invitar a nuestra mamá a nuestro cumpleaños, porque mi mamá de qué va a hablar con mis amigos si tiene otra edad. Siempre nos juntamos con personas de nuestra edad porque nos parece que los otros son muy diferentes, cuando en realidad no es como tan así. Pero esta lógica de a tal edad tal cosa hace que tengamos como esta presunción, ¿no? A tal edad me caso, a tal edad estudio, a tal edad trabajo, a tal edad dejo de trabajar y no hago nada. ¿Mm? Esto, sobre todo en el mundo laboral, se está alterando mucho porque la lógica, ya lo sabemos, si ustedes están acá aprendiendo e incorporando ideas nuevas, seguramente comparten con nosotros en UCEMA, todo el tiempo hay que estar aprendiendo cosas, porque todo el tiempo surgen cosas nuevas. Ya esta lógica de fui a la facultad y con lo que aprendí, digamos, tiro durante toda mi carrera, ya esa lógica quedó obsoleta. Porque no solo porque la vida es más larga, sino como decíamos al principio, porque todo el tiempo tengo que aprender cosas nuevas. Entonces, si todos, todo el tiempo tenemos que aprender cosas nuevas, esta lógica de a tal edad aprendo, a tal edad trabajo y a tal edad me retiro a hacer nada, se empieza a desarmar.
Sin embargo, en nuestra vida cotidiana todavía muchas veces abordamos la vida como de este punto de vista de las personas de tal edad son así, las personas de tal edad son así. Y esto en el mundo corporativo pasa mucho, ¿no? Entonces, si yo les pregunto que digan, probablemente si alguien más quiere decir algo más en el chat, ¿cómo son los colaboradores y las colaboradoras, no sé, de 25, 30 años? ¿Y cómo son los colaboradores y las colaboradoras de 45, 50, 60 años? Las palabras que empiezan a surgir probablemente son estas, ¿no? Los jóvenes son innovadores, flexibles, aprenden rápido, son digitales, son un poco irresponsables, tienen poca experiencia. Me tapa el cosito de la... Bueno, tienen poca experiencia, son informales y son muy creativos, ¿no? Esta idea de la juventud es, sobre todo, innovadora, flexible y creativa. Y las personas más grandes tienen capacidad de liderazgo, muchas veces tienen seniority, saben enseñar, son confiables, tienen mucha experiencia, pero están un poco obsoletos, como yo digo, un poco oxidados, ¿no? Son conservadores, ¿no? Cuesta enseñarles, cuesta que se adapten y no se manejan bien con la tecnología, ¿no? Entonces, estas ideas están como asociadas a los diferentes grupos etarios y no son ni más ni menos que prejuicios. También es un prejuicio pensar que una persona, porque tiene más años, tiene capacidad de liderazgo, capacidad de enseñar, que tiene mucho seniority. Eso también es un prejuicio que viene asociado a la idea de a tal edad tal cosa. Entonces, como pensar, todas las personas, a medida que cumplen años, van subiendo en la escala corporativa y entonces adquieren liderazgo, capacidad de enseñar, capacidad de manejar equipos, capacidad de sortear las crisis. En realidad, no todas las personas, sino que en esta lógica que tenemos incorporada de con la edad solamente puedo subir, lo que pasa es que muchas veces a las personas que no van subiendo en la escala corporativa, a medida que van subiendo en años, se las saca, se las echa. Una persona, a medida que cumple años, ya no se puede quedar en un puesto medio o un poco entry level. El único camino posible es subir, y a medida que subimos, cada vez hay menos puestos, y entonces, a medida que cumplimos años, los sistemas nos van expulsando. Y la idea, por ejemplo, de innovación, la innovación tiene que ver con la capacidad de la información que yo tengo en mi cabeza, poder relacionarla de manera nueva para generar soluciones diferentes, abordajes diferentes. En realidad, si yo fui una persona curiosa, que siempre incorporó ideas, los años lo único que van a hacer es incrementar mi capacidad de innovación. Y si yo soy una persona que no fue curiosa, no importa si yo soy joven o cuántos años tengo, no voy a ser una persona innovadora porque siempre voy a hacer las cosas de la manera que aprendí. Tal vez los jóvenes aprendieron algo más cercano ahora y parece que son pero no todos los jóvenes son innovadores ni creativos. O sea, hay muchos jóvenes que saben lo que saben y no buscan otras maneras y no buscan maneras nuevas de hacer las cosas. ¿Mm? Entonces, esto, digamos, tiene que ver con rasgos de personalidad muchas veces. Un ejemplo que a mí me encanta es, no sé si saben quiénes son, Jane Fonda y Greta Thunberg, son probablemente las dos activistas celebrities que tiene el tema del cambio climático. Hay muchas personas que trabajan con el cambio climático, pero pocas son tan conocidas mundialmente como ellas dos. Las dos trabajan por el mismo tema e inclusive las dos tienen abordajes parecidos y técnicas parecidas. Algo que hacen muchas veces es hacer que las lleven presas para generar prensa y contenido en redes y visibilizar así su causa. Una tiene 85, otra tiene 20, y sin embargo, si habláramos del tema del cambio climático, probablemente las dos tienen muchísimas cosas más en común de lo que las hace diferentes por la edad. Entonces, no pensar que la edad determina tanto. Pero bueno, hay algo que, así como se habla de todos los sesgos que impactan
la vida de las personas y muchísimas veces el desarrollo de las personas dentro de una organización, un tema muy importante para poner sobre la mesa es el tema del edadismo, ¿no? El edadismo tiene que ver con la discriminación relacionada a temas de edad. En realidad el edadismo nos afecta toda la vida. Cuando una persona es muy joven y también se le dice, callate que no entendés nada, ¿no? O cuando uno dice, este chiquito o esta chiquita, muchas veces también escuchamos gente que dice, este chiquito a mí que me va a enseñar, eso también es un abordaje edadista. Pero suele manifestarse más a medida que avanzamos en la vida, a medida que nos vamos haciendo mayores, el edadismo se empieza a manifestar y el edadismo está en todas partes y en las culturas corporativas se manifiesta con muchísima fiereza, digamos, ¿no? El edadismo tiene una particularidad diferente a otros tipos de discriminación, que es el edadismo nos va a afectar a todos y a todas. El edadismo no es acerca de otros. Con esto no estoy diciendo que trabajar contra el edadismo es más importante que trabajar contra otros tipos de discriminaciones y sesgos. Para nada estoy diciendo eso, pero que tiene una particularidad, digamos, que es todos, si esto no cambia, todos y todas nosotros vamos a ser discriminados por motivos de edad. Todos en un momento vamos a tener dificultades para seguir aportando lo que sabemos, lo que somos, para poder sentirnos partes vigentes de la sociedad, para poder compartir, para poder ser escuchados y para poder ser respetados. Nos va a pasar a todos. Entonces es muy interesante cuando nosotros vamos a las empresas y trabajamos muchas veces en las charlas de concientización, vemos a la gente más joven como, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y cuando decimos, como cuando conectan con su yo futuro, como esta persona sobre la cual estamos trabajando ahora, que estamos viendo cómo desarmamos los sesgos para que tenga las mismas oportunidades que todos, no es otro, no es un otro, sos vos dentro de, en realidad sos vos dentro de muy poco tiempo. Entonces, desarmar el edadismo, digamos, es algo inteligente no solo por los demás, no solo por un mundo mejor, sino por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en los trabajos se ve muchísimo. La otra vez leí una cifra muy interesante que decía que el driver principal, en un estudio, el driver principal para las aplicaciones estéticas tipo Botox, esas intervenciones, tenía que ver con la discriminación en el mundo laboral. Y, por supuesto, como todas las discriminaciones, se exacerban cuando se suman a otras desventajas, ¿no? A la raza, al sexo o a la discapacidad. El edadismo es la tercera forma de discriminación después del machismo y después del racismo en el mundo. Y sin embargo, no se habla tanto y aparte los sesgos edadistas están como tan incorporados que muchas veces nosotros nos limitamos o nos autolimitamos sin darnos cuenta, ¿no? Como, y a esta edad, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? Piensen, por ejemplo, si a alguien le gusta ir a bailar, ¿no? Le gusta ir al boliche. A los 50 años es muy difícil, ¿a dónde va a ir? ¿No? Imagínense ir a una fiesta a bailar, no sé, a una rave a bailar. Todos te miran como qué ridículo que estás haciendo. Entonces, a medida que avanzamos en años, les digo, eso es como un caso, o el vestirnos, a medida que avanzamos en años, la sociedad es como que nos va sacando la posibilidad de hacer lo que queremos o sentirnos cómodos o expresarnos. En el mundo laboral esto es muy fuerte y bueno, hay mil, o sea, este es una nota de Clarín de hace poco, pero hay mil, tenemos desde UCEMA, yo muchas veces escribo, por ejemplo, en ámbito financiero, en El Cronista, sobre este tema, pero sabemos que después de los 45, los 50 años es muy difícil conseguir trabajo. Es muy difícil conseguir trabajo, inclusive cuando se piensa que esos sesgos no están activados, es como que se recibe el resumen, el CV de la persona y queda si no se lo hace a un lado ahí, después en la primera entrevista, porque la edad que tenemos es algo como, vas a la primera entrevista, el primer Zoom, y ya se te nota la edad que tenés. Entonces todos estos sesgos inconscientes se aparecen, ¿no? Y entonces un poco de eso se trata el age management. El age management que tiene que ver con gestionar
la perspectiva de edad, incorporar la perspectiva de edad en la cultura corporativa. Y tiene que ver con cambiar la mirada, empezar, como yo digo, ponernos los lentes plateados y empezar a desarmar sesgos y a poder gestionar esas diferencias que existen, porque no vamos a decir que no existen esas diferencias, pero cuando existen esas diferencias relacionadas a la edad que tenemos, poder capitalizar esa diferencia, tanto para que las personas se puedan desarrollar dentro de la organización, como para que la organización sea más resiliente, tenga equipos con miradas más diversas. Entonces es cambiar la mirada respecto del tema de la edad, incorporar esta gestión de tener personas de diferentes edades a todo lo que tiene que ver con las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Como decíamos antes, porque es lo correcto, pero también, si no nos parece lo correcto, porque es lo que pronto, si seguimos con esta tendencia demográfica, de todas formas vamos a tener que hacer. Entonces, a nosotros, en realidad, no nos gusta tanto hablar de generaciones. Igual usamos la palabra generaciones y decimos intergeneracionalidad y etcétera, pero el tema de las generaciones en el mundo del trabajo y en la vida en general son de alguna manera como silos, decimos, como cajitas, en donde, de acuerdo a qué generación pertenecemos, se nos habilita o se nos excluye de roles, de tareas, de permisos, de cosas que estoy habilitado a hacer, de silencios, de cosas que puedo decir o no, y de espacios y de posibilidades. Esto no está como tan escrito en ningún lado, pero empieza a pasar, por ejemplo, que una persona puede ir creciendo en una organización, pero como decíamos, si está en un puesto medio y llegó a una edad, si no llegó a puestos altos, ya nunca más va a poder crecer. Si una persona pasó cierta edad, le empieza a costar ser escuchada o escuchado en las reuniones o en los intercambios. Llega un momento que le empiezan a hablar encima cuando está expresando sus ideas. Empieza a pasar, por ejemplo, tengo siempre como una anécdota también de una empresa de tecnología, que como les decía, son como medio pioneros, es una industria pionera por la cantidad de puestos que tienen que llenar. Bueno, y esta empresa tenía como un grupo como de generaciones y lo trabajaban, bueno, hicimos un workshop como para ver, y entonces estaba el tema como este de la innovación y se empezó a hablar como el tema del aprender del error. Vieron que sobre todo en el mundo de la tecnología todo es muy MVP, ¿no? Vamos haciendo, aprendemos, vemos que no funcionó, iteramos, cambiamos, resolvemos, bueno. Entonces, ¿cómo todos podemos aprender del error y el tema de innovar? Y en un momento estábamos en el break, voy al baño, cuando estoy volviendo, en el pasillo me agarra una persona como de 45 años, me dice, Flora, eso no es así. Si cuando estamos trabajando yo expreso que no entendí algo o me equivoco, mi error no vale lo mismo que el error de una persona de 25 años, porque los jóvenes son innovadores, prueban, aprenden del error. Si yo a los 45 años me equivoco, ese error implica que yo no entiendo y que estoy oxidada. Entonces, no es lo mismo. Pero digamos, lo que estaba escrito en la cultura de la empresa, digamos, era que todos estábamos habilitados a aprender del error. Sin embargo, por la edad que tenían las personas, no todos estaban igual de habilitados a aprender el error. Entonces, por eso, desde UCEMA lo que planteamos es que hay que trabajar la cultura, entender la cultura y en cada empresa entender cómo se manifiesta la cultura y siempre decimos, recursos humanos de alguna manera son como los que escriben la constitución de la cultura y después hay que trabajar mucho con los managers y con los líderes de equipos que son los que implementan la cultura, son los que hacen que la cultura se vive y se respire día a día y muchas veces, como decimos del dicho al hecho, hay un largo trecho, ¿no? Entonces, esta idea de las generaciones son así o asá, en realidad nosotros sentimos que es una idea que es más lo que limita que lo que ayuda, ¿no? Cuando vemos estos cuadros, nos dan ganas de llorar. No nos gustan estos cuadros, porque estos cuadros
de alguna manera plantean como que la edad es la única variable en la vida de una persona, ¿no? Entonces sos así, sos asá. Y realmente lo que nosotros decimos es, la edad es un dato más. La edad es un dato más, porque también cuando hablamos de las empresas, algo que es interesante pensar es que no solamente estamos hablando del mundo corporativo, oficina. Por ejemplo, si yo trabajo en Ford, también tengo una fábrica donde hay un montón de operarios. Si yo trabajo en Arcor, no sé, tiro empresas por decir, ¿no? Lo que quiero decir es que las empresas no son solamente lo que pasa en el mundo corporativo. Y la edad hay que gestionarla en todos los ámbitos. Yo puedo tener repositores de supermercado que sean senior. Puedo tener en un call center personas senior, ¿no? Entonces, no solo pensar en mundo, digo, oficina, VP de marketing, ¿no? Solo en lo corporativo y ampliar un poco la mirada, y esto es interesante pensarlo en todos los ámbitos de una empresa. Entonces decimos, la gente, el momento en el que nacimos y la relación que tenemos con la tecnología, o qué tecnología había en el momento que nacimos y qué usamos en nuestra juventud, es un dato, pero es un dato más, no es el dato que determina absolutamente todo. Sobre todo, por ejemplo, en las empresas que están en más de un país o en más de una provincia. No es lo mismo estar en un lugar rural que estar en la ciudad. No es lo mismo tener 60 años y pertenecer a, no sé, ser LGBTQ más o no. No es lo mismo tener hijos que no tener hijos, en cómo trabajo, porque cómo divido mi tiempo personal. O sea, hay un montón de variables. Entonces, estos sesgos son muy reduccionistas y nosotros sentimos que atentan contra la cultura en última instancia. Pero sí entender que el momento en el que nacimos determina cosas. Entonces a nosotros nos gusta mucho este concepto, que es el concepto de cohortes. La cohorte, que se usa para hablar de las personas de edad, una cohorte viene de los ejércitos romanos, que son estas personas que iban avanzando todas juntas, eh, y tiene que ver con eso, con un grupo de personas que avanza juntas, y en donde lo que se dice desde la teoría de la corte es que los eventos formativos, o sea, lo que sucedió probablemente en nuestra adolescencia o juventud, que es lo que determina nuestros valores, impacta mucho cómo nos relacionamos con todo, ¿no? Impacta mucho cómo después hacemos el resto de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, siempre un ejemplo que ponemos, me pasó a mí también como mamá, tener niños que pasaron 2 años encerrados en el mundo, pandemia, y bueno, impactó. Yo veo como mis hijos hay cosas que no desarrollaron desde el relacionarse, que se relacionan diferentes. No sé si vieron ahora que salieron muchos no sé si todos son de Argentina, los que están acá, pero bueno, en Argentina que siempre se celebraba el Día de la Primavera en parques y tal, y cómo después de la pandemia eso se terminó. ¿Por qué? Porque los adolescentes de ahora aprendieron a socializar de otra forma, y también el mundo por ahí es más peligroso afuera, y ya los chicos no hacen eso, que históricamente en Argentina se hizo. ¿Por qué? Y porque en el momento que se están formando está la pandemia y la inseguridad. Dos hechos formativos que los que somos más grandes no vivimos ninguna de esas dos cosas. Entonces impactan cómo se relacionan, impactan cómo trabajan, impactan, no sé. Mi hijo más chico, por ejemplo, no sabe escribir cursiva, no sabe escribir en cursiva, y bueno, porque esos 2 años no fue al colegio. Por más que trato de enseñarle, es como que ese hecho que estuvo encerrado esos 2 años, ahí hubo un cable que no conectó y no hay manera de que lo aprenda. Entonces, obviamente las personas que nacieron en un momento, en una sociedad y atravesaron los mismos eventos, comparten cosas en común. ¿Eso es determinante y quiere decir que no pueden juntarse y trabajar con otros? Para nada. ¿Eso los hace completamente diferentes a los de otros momentos? Para nada, pero sí reconocer que hay particularidades que pueden ser interesantes, pero siempre con el mindset de que no hay bandos, no hay bandos. Eh, Cuando yo empiezo a ver esto, ¿no? Como los jóvenes son así o los más grandes son asá, y esta cosa en donde mm, algunas personas que tratan como de trabajar para que las personas senior sean incorporadas a los ámbitos laborales, es como que, bueno, mostremos lo que los jóvenes no tienen para mostrar por qué nos necesitan. Yo creo que nos enriquecemos todos, no hay bandos, esto no es como jóvenes contra viejos, ¿no? Como, o en temas de género, hombres contra mujeres, o acá es cuando todos juntos tenemos las mismas oportunidades de desarrollarnos, digamos, el partido lo ganamos todos, ¿no? No es ganan unos a expensas de otros.
tampoco es con los puestos de trabajo, ¿no? Vienen si dejamos entrar a los más grandes, los jóvenes no van a tener trabajo. Tampoco es así, porque se van creando nuevos puestos de trabajo, todo cambia todo el tiempo, o sea, no es como tan así, ¿no? Y como veíamos antes en el cuadro primero, en Argentina, digamos, todavía todos podemos trabajar. Los problemas que hacen que no haya trabajo no pasan por el tema de edad o tal. Tenemos otros desafíos en Argentina, pero no es ellos contra nosotros, no hay bandos, no es unos le sacan a otros, sino todos juntos, realmente el partido es más interesante, ¿no? Entonces, eso es como lo primero. Y un caso muy lindo, este Chip Conley, él ahora se dedica muchísimo a temas de la vida más 50, tiene una plataforma de marketing que le vende a personas más 50, pero es una persona que viene del mundo de la hotelería, ¿no? De la hospitalidad. Entonces lo llamaron como consultor para armar el equipo de Airbnb, en donde había dos cosas. Lo llamaron a él como era, porque era un consultor que entendía el mundo de la hotelería. Y a él le pasó, y así él en su viaje personal terminó dedicándose al marketing más 50, eh, a partir de esta experiencia, que cuando él fue a trabajar a Airbnb había un grupo de jóvenes que sabían de tecnología y grupos de personas más grandes que venían del mundo de la hotelería. Y había muchas fricciones, como que no funcionaba el equipo. Y a él lo trajeron como consultor del mundo de la hotelería de afuera para ordenar el negocio. Y él en realidad dice que lo que se dio cuenta es que lo que no había en ese equipo era conductos de sabiduría intergeneracional. Yo se lo robé porque me parece un concepto hermoso, aunque él habla de generaciones, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, la presunción de que los otros, por ser de otro grupo etario, son muy diferentes. Y esta medio como desconfianza, ¿no? Como decir, no voy a invitar a mi abuela a mi cumpleaños porque de qué va a hablar con mis amigos. No sé si a alguno le pasó que después, en un momento, por ahí un día viene la abuela, la tía, la invitas a tu cumpleaños y la ves charlando con tus amigos y dices, ah, y fue súper interesante, ¿no? Por ahí de repente tenemos amigos o amigas que dicen, ay, adoro a tu mamá, cada vez que la veo me encanta charlar con ella, pero sin embargo uno se para. En los trabajos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, acá había dos grupos muy fuertes de dos edades muy diferentes que cada uno asumía que trabajar con los otros era difícil. Y lo que cada uno tenía para compartir no fluía tanto porque estaba primero esta desconfianza que separaba. Y que él en realidad lo que hizo fue como empezar a romper esta desconfianza, y lo que cambió fue la dinámica de equipo. Para él fue un aprendizaje tan grande que él cambió su carrera y ahora se dedica al marketing más 50, pero a partir de esta experiencia, ¿no? Y de alguna manera yo siempre digo que las diferencias son una piedra, ¿no? Parece horrible esta frase que estoy diciendo, son una piedra. Pero porque la piedra puede hacer dos cosas. Cuando uno dice, uy, tal cosa es una mochila de piedras, es algo pesado que no me deja avanzar. Una piedra es como un obstáculo en el camino. Las diferencias que tenemos, y ahí podemos hablar con personas de otras generaciones, pero también con personas en donde nosotros asumimos que esa diferencia nos hace tan diferentes que se genera una cierta desconfianza, ¿no? Esta persona es muy diferente a mí, y eso que tenemos de diferentes nos separa tanto que es difícil trabajar juntos, es difícil ir a almorzar juntos en el momento de trabajo. Esa diferencia está por sobre todo. Entonces, como una piedra, como un obstáculo. Pero una piedra también, como esta piedra de la foto, una piedra también es un lugar donde yo puedo hacer equilibrio para pegar un salto, ¿no? En inglés se dice stepping stone, como el lugar donde yo me anclo y donde me siento fuerte para poder cambiar la mirada, para poder trepar, para poder subir. Cuando estoy escalando necesito una piedra fuerte donde pararme. Entonces la piedra puede ser un obstáculo o puede ser un lugar donde yo pegue un salto para tener una mirada superior, una mirada más amplia, una mirada más holística, una mirada más inteligente, en donde esa diferencia se incorpore para que el equipo funcione mejor, para que todos tengamos más oportunidades, ¿no? Entonces no se trata de negar las diferencias, pero yo creo que se trata de entender que las diferencias no son tantas y cuando existen nos aportan. Entonces les voy a dar algunos tips, antes de que pasemos tips, no sé, como cosas que fuimos aprendiendo, ¿no? Que fui aprendiendo en todos estos años de trabajar los temas en las empresas. Clave 1, no se trata de contratar, aunque es un súper buen comienzo contratar,
o no desvincular, pero también hay que trabajar toda la cultura, ¿no? De eso se tratan los programas In Company, tenemos diferentes programas, pero se tratan de entender, bueno, ¿qué pasa en el día a día, ¿no? El día a día, que son esos días que parece que no pasa nada importante, pero la mayoría de la vida son los días en los que ni me ascienden, ni me mueven, ni me contratan, ni me cambian de equipo, ni me despiden, y la mayoría de los días en el trabajo son eso. O sea, ¿cómo gestionamos esa cultura? ¿Cómo se definen los movimientos? ¿Cómo despido a la gente que se va? ¿Cómo es esa desvinculación, esa amorosa? Entonces, trabajar todo el journey de los colaboradores e incorporar esta mirada para todo, no solamente en la contratación. Cuando hay diferencias que surgen respecto de en qué grupo etario estoy, poner el tema sobre la mesa. Yo digo, los equipos son como las familias. Cuando hay diferencias, poner el tema sobre la mesa y ver cómo se trabaja. Ver cómo se trabaja, porque por ahí una diferencia surge, no sé, en cómo estoy llevando adelante un proyecto, o la diferencia surge en cómo cada persona tiene la posibilidad de crear su plan de carrera. Entonces son temas diferentes. No tener miedo de hablarlo y dejar que la gente exprese y buscar desde recursos humanos, con los managers o con los colaboradores, la solución y que todos puedan ser parte. Este es un tema nuevo que está surgiendo en la sociedad y en las culturas corporativas, y no tener miedo de decir, está pasando esto, a ver cómo lo manejamos, ¿no? El otro, yo digo Disrupt the Journey o Rethink Seniority, ¿no? Un poco como esta película. ¿Por qué pensar, como decíamos antes, que más edad, más seniority? ¿Por qué pensar que para un entry level yo tengo que contratar gente joven y por qué solamente alguien grande para un puesto súper de CEO? Muchas veces está el prejuicio, esto no sé si es bueno o triste, esto que voy a decir. Muchas veces me dicen en las empresas, es que yo no tengo plata para pagarle el sueldo a una persona de 45 o 50 años. No sé, yo les digo también que la gente de 45 o 50 años no consigue trabajo, no consigue trabajo. O sea, está eso, o está la conversación, o por ahí por la plata que tenés podés dar otra flexibilidad. O sea, les aseguro que todos necesitamos trabajar en la Argentina de hoy. Entonces, ¿qué es lo que hoy? Y pensar, por ejemplo, que una persona de más de 50 años, para un entry level también puede ser una super adquisición en un equipo, y porque tristemente la gente más grande le cuesta mucho conseguir trabajo, tal vez va a irse menos. No quiero como decir, entrar como en ellos contra nosotros, ¿no? Pero está esta idea de, bueno, no sé, en una empresa el otro día me decían, no, para el call center siempre queremos jóvenes porque la gente de más de 45 en el call center tengo que tener muchas pantallas abiertas. No va a poder aprender eso. Toda la vida podemos aprender. Una persona que le gusta aprender, primero que a los 45 años puede manejarse con muchas pantallas, pero supongamos que no, puede incorporar ese aprendizaje y no te va a estar renunciando cada 2 semanas. Entonces el tiempo, por ahí te lleva más tiempo que aprenda, pero bueno, después es más estable en el trabajo. Digo, no es como desarmar y poner como ventajas y desventajas de cada grupo sin que cada uno sea mejor que el otro, pero no pensar que años es igual a seniority, que puedo contratar entry level solo jóvenes y que los más grandes solo puestos grandes. O sea, como desarmar esa lógica es la invitación, ¿no? El éxito no es lo que era. También esta idea de, bueno, solamente si a medida de que yo tengo más edad puedo subir en la escala corporativa, y obviamente puestos súper de liderazgo hay menos, entonces lo que yo tengo que hacer con la gente que va cumpliendo años es echarla, porque solo la única posibilidad que tienen de existir en la empresa es crecer para arriba. Y realmente no es así, y les puedo decir de trabajar con empresas que las personas, a medida que avanzamos en años, por ahí también vamos valorando otras cosas. Entonces yo veo empresas que muy inteligentemente le dicen a la gente más grande, bueno, tal vez no te puedo dar más puesto, más seniority, pero ¿qué tema te interesa? Tengo una amiga, esto no es un cliente, es una amiga que quiere empezar a ser coach de bienestar, trabaja en Procter. Y en Procter le dijeron, ¿querés eso que vos querés hacer para tu vida futura cuando te vayas de la empresa, empezar a traerlo acá? Y ella ahora está armando talleres en Procter, lo está haciendo como iniciativa personal, pero está pudiendo desarrollar una pasión dentro del mundo de su empresa, y eso para ella es un súper salto. Digamos, eso es equivalente a éxito y no viene de la mano de más plata o de poner un senior VP de lo que sea.
¿no? Entonces, repensar qué es éxito en cada etapa de la vida y pensar que éxito no es solamente subir, subir, subir. Me puedes mover para el costado, me puedes dejar traer una pasión, me puedes dar más flexibilidad. ¿Qué quiere la gente? Hablar con la gente de qué es lo que quiere, esto en realidad es para todas las etapas de la vida, pero creo que a medida que vamos creciendo en años, vamos relativizando algunas cosas y valorando otras más, y entonces incorporar esa mirada de cómo cambia la idea de éxito en cómo gestionamos el talento. Hay otro concepto que a mí me encanta, que es el de fricción positiva, que también me lo robé, lo tomé prestado. Yo trabajé mucho tiempo para Nissan, para la empresa de autos, y el jefe de diseño era un ingeniero japonés súper grande, y él decía que sus equipos funcionaban bien porque él fomentaba la fricción positiva. Como son los japoneses muy poéticos, él decía que el fuego solo se arma cuando hay fricción. Y esta idea de que por ahí en algún momento las personas, por tener edades diferentes o estar en momentos diferentes, puede ser que surja cierta fricción. No tener miedo a eso, no que se maten, no que haya agresión, pero muchas veces las diferentes miradas implican un momento de incomodidad y no tenerle miedo a eso, porque lo que surja como equipo, si también nos aseguramos de que haya respeto, puede ser interesante cuando yo pongo personas diferentes a trabajar. Obviamente hay menos fricción cuando son todos iguales, también hay menos fuego, ¿no? Entonces, como no tener miedo a eso. Otro tema, bueno, como decíamos antes, dos es más que uno, ¿no? La discriminación por edad se suma a otras. Todo el tema de género es un tema tremendo en las organizaciones que se está avanzando muchísimo, pero entonces cuando todos los sesgos edadistas se cruzan con todos los sesgos de género, es muy fuerte como las mujeres a partir de los 45, 50 entran como en un mundo de invisibilización en la sociedad y también en las empresas, ¿no? También en las empresas, ¿no? Cuando el cuerpo nos empieza a cambiar, empezamos a tener como aspecto de señora, más señorona, es como que la idea de una señora que tiene aspecto de mujer madura, juntarlo con, puede ser innovadora, puede ser canchera, puede ser piola, puede traer cosas interesantes al equipo, puede ser divertida, puede ser disruptiva, es como que todavía en la cabeza del mundo ese link no se hizo. Entonces suele pasar que en muchísimos ámbitos, en las empresas con mucha crueldad, cuando las mujeres llegan a los 45 o 50 años empiezan a ser dejadas de lado. Este modo ser obsoleta le llega antes a las mujeres. Simone de Beauvoir decía, los hombres maduran, las mujeres envejecen, como hablando de esta doble vara que se aplica a las mujeres y a los hombres en términos de la edad, ¿no? Otro, como decíamos, pensar que cuando compartimos personas de diferentes edades, aprendemos mucho más que skills. Se habla mucho del reverse mentoring y que los más jóvenes les enseñan tecnología a los más grandes. Pero algo que yo encontré es que también cuando se comparte a nivel personal es muy rico, y también es muy rico para los jóvenes que se dan cuenta que hay vida después de los 50 y que es interesante y pueden aprender de por ahí el temple que nos da la experiencia de vida, los años. Y los más grandes se van manteniendo, digamos, es como un update permanente respecto de los valores de época. Entonces, es mucho más que aprender skills, lo que aprendemos cuando compartimos con personas de otras edades. En la vida también nos enriquecemos mucho cuando compartimos con personas de otras edades. Se nos abre la cabeza y podemos proyectarnos respecto de nuestro futuro. Otra, como en absolutamente todas las diversidades, la diversidad etaria también impacta la productividad y la innovación. Más miradas, más habilidades blandas, que las habilidades blandas suelen incrementarse con la edad. Yo tengo más experiencia de vida y bueno, tengo más cintura, más inteligencia emocional, digamos eso, porque viví más años, ¿no? Entonces, bueno, entender que personas de diferentes edades es un aspecto de la diversidad que es muy interesante incorporar a los equipos. Sincro con el afuera. Si la sociedad, si el mundo envejece, si la edad media del mercado para el que yo trabajo va subiendo, una cultura que hace culto a la juventud va quedando cada vez más desconectada del afuera.
necesitamos equipos que puedan entender lo que está pasando afuera. ¿Cuántas empresas cuando antes, o cuántas, yo vengo del mundo de la publicidad, cuántas publicidades y marcas no le hablaban a las mujeres porque las decisiones las tomaban los hombres? Empezaron a entrar mujeres y a tomar decisiones y se dieron cuenta que muchas marcas en realidad estaban ignorando a las mujeres. Entonces, esto es lo mismo, el mundo afuera está envejeciendo. Si yo solamente tengo colaboradores y colaboradores jóvenes, y me estoy desconectando de esas personas para quienes diseño, vendo, hago, etc. Y la última para tener en cuenta, la brecha comunicacional. Este es un temazo temón dentro de tener personas de diferentes edades. No sé si acá hay gente que tiene hijos adolescentes, pero bueno, algo que pasa mucho es, yo escribo un mail explicando todo y el otro me contesta con un emoji. Y esto genera muchas fricciones en los equipos y un poco, como decíamos antes, hay que gestionarlo, tratar de poner reglas dentro del equipo. Para este tipo de proyectos nos comunicamos así, para este tipo de proyectos nos comunicamos así. Pero bueno, hay que ver la dinámica del equipo. No hay una forma que sea la correcta, es decir, todo por mail explicando todo, o vamos a ser súper breves y todo con un texto de no más de 180 palabras. Pero sí que las diferentes generaciones o personas de diferentes edades se comunican diferente y esto genera muchas fricciones en los equipos y hay que estar como atenti para manejarlo. Y para cerrar, algunas de las cosas que yo puedo hacer llevan más tiempo, llevan menos tiempo, más impacto. Puedo desde reclutar con todo lo que implica, puedo retener, puedo hacer un reskill, o sea, como darle nuevos aprendizajes a las personas para que sigan relevantes dentro de mi empresa y puedo directamente pensar nuevos puestos, flexibilidad, nuevos tipos de contratos, nuevos tipos de relaciones. Digamos, eso también cuando trabajamos con las empresas dentro de los programas, vamos como viendo de acuerdo a la situación o a los desafíos que tiene cada organización en particular, usando la estructura por ahí de otros programas de UCEMA, cómo podemos implementar estos tipos de soluciones, entendiendo la situación de talento que hay, los desafíos y objetivos que hay por delante y los conocimientos que nosotros tenemos para aportar. Y bueno, y el verdadero desafío es lograr que las distintas edades puedan convivir en un mismo espacio, en un mismo proyecto, respetando y aprovechando las diferencias que tienen para enriquecerse y dándose cuenta de que en realidad muchas veces tampoco somos tan distintos. Así que bueno, los escucho, los leo y dejo de compartir. Ahí, dejé de compartir. Sí, perfecto. Perfecto, bárbaro. ¿Alguien quiere decir algo? Veo muchos comentarios. Sabri, no sé si vos querés leer o... Ahí está Gabriel levantando la mano, también hizo algunos comentarios en el chat. Gabriel, Perfecto. adelante. Sí, hola, buen día a todos. Gracias, Buen día. Flora, por la charla. Para hacerlo breve, en un momento comentaste esa anécdota de que un joven dijo, no, una empresa, las personas mayores tienen como menos margen para equivocarse porque se supone que están acá porque tienen más experiencia y entonces ya hicieron ese aprendizaje que va acotando los errores que cometen. Yo creo que esa mirada estaba bien, digamos, en el mundo estable de hace 10 años o 20, pero que hoy en día precisamente la experiencia ya puede llegar a ser un hándicap más que una ventaja, porque Total. precisamente si uno aplica la experiencia para resolver cuestiones del hoy, es muy probable que nos equivoquemos o que no encontremos la solución óptima, porque precisamente el mundo de hoy cambió muchísimo y cambia cada vez más. Entonces, a veces, digamos, justificar que los errores solamente los pueden cometer los jóvenes porque no tienen experiencia y que los mayores tenemos que cometer menos errores, en realidad para mí no aplica. Yo creo que no, que eso también es como un sesgo de alguna manera. Totalmente. En ese caso era un sesgo, una empresa de tecnología que justamente lo que decían era eso, todo el tiempo todos innovamos, todos aprendemos, acá hay libertad, hay que aprender, modo MVP todo el tiempo, pero en un lugar estaba esa mirada como, porque en este caso era, porque sos más grande no entendés tanto de tecnología, ¿no? Entonces la persona tenía que demostrar, pero por eso justamente está muy bueno lo que estás diciendo, porque por eso yo al principio decía, esto hay que pensarlo, esta transición demográfica en el contexto de cómo
por la aceleración, todo el tiempo los contenidos, lo que necesitamos saber va cambiando permanentemente. Entonces, ¿qué es el seniority? Hoy que todo el tiempo los conocimientos necesitan un refresh, ¿no? Entonces también esa correlación edad-experiencia, y nos la tenemos que cuestionar tal cual como vos estás diciendo. La única experiencia que nos da la edad es la experiencia de vida. En todo caso, sí vamos adquiriendo ciertas herramientas emocionales, pero es más como la templanza, digamos, ¿no? Total, muchas gracias. La dejo a Sabri que modere acá el evento. Flora, mira, Celina Caseta en el chat remarcó la importancia de la interseccionalidad. Dice, no es lo mismo tener 50 y ser varón, o ser mujer, o no tener estudios, o Total, otros ejemplos, ¿no? total. Bien, para todos los que están preguntando, vamos a mandar la presentación, sí, el link a la grabación de este seminario. Y bueno, los invitamos si alguno de los que se quedaron todavía por acá quieren hacer alguna pregunta, comentario, sumar un poco a la conversación. Aseguro acá, Val dice que Steve Jobs está en Argentina, no lo conozco, pero dice que sí que es así, donde ayudan a los 45 más a mejorar sus chances de empleabilidad porque baja violentamente. Mundo ok. Bueno, acá Gabriel lo había escrito todo, excelente. Gabriel, una disertación, me encantó el comentario, estamos... Yo solo te agrego, Flora, de Steve Jobs, acá Val, que decía, sí, estamos en Argentina, pero es una plataforma abierta para todo el mundo. Ok. Perfecto, la voy a pispear después, buenísimo. Bueno, hermoso. Bueno, qué bueno que les gustó, muchos mensajes de gracias, qué linda la oportunidad, pero bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, decir algo, nos podemos sacar una foto todos para postear en LinkedIn, que siempre nos viene muy bien. No sé si podemos vernos todos, si quieren sacar la cámara, eso también. Que hasta el final 61 participantes es como un hit, ¿o no? Ya, porque hasta ahora todos estamos como con muchas cosas, así que bueno. No sé si alguien quiere aportar algo más, si no nos sacamos una linda foto. Hola, hola. Sí. Ya. Bueno, yo lo que digo, no sé por qué discriminar de poner un tope de edad para ingreso a las empresas. Debería no haberlo, viendo, porque para sacar esto de decir, bueno, a tal edad ya está, eso es descartable. Porque también, porque estaríamos encasillando que hasta cierta edad vos podés aprender y hasta cierta edad no. En los casos de que uno está, no, de a tal edad está fuera de contexto, porque está fuera de la tecnología, porque está fuera, como el mundo se va innovando, bueno, cómo trabajar para que esas personas puedan seguir en actividad y no que porque tienen esta edad ya está, listo. A los 45 años toman en muchas empresas. ¿Qué 45? 40, 35, 40 años. Y lo demás que ya está, se hace. Por ejemplo. Por eso es muy interesante también, porque en las empresas vemos mucho, sobre todo en las mujeres, ¿no? Que por ahí cumplen 40 y dicen, ya me siento vieja, ya sienten como que les están por cortar la cabeza, no en todas, ¿eh? No, pero no es que se sienten, es que las obligan a que se sientan así por la discriminación que se hace. Por eso digo que también, como este sesgo está instalado, cuando en una empresa no tienen estas prácticas y también las personas de diferentes edades comparten, para los más jóvenes o las más jóvenes también es muy enriquecedor ver como cuánto más por delante hay y poder proyectarse. Digo, este intercambio nos hace bien a todos, mezclarnos con personas de otras edades nos enriquece a todos. No solamente enriquecer, sino justamente, no por qué descartar a la persona, porque inmediatamente como que la descartan. Y como citamos que hace cuántos años para acá que se viene extendiendo la vida, que antes eran hasta los 60, hasta los 70, y se sigue extendiendo de que sea cada vez más allá la longevidad. Entonces, bueno, sigamos Totalmente. permitiéndole que si sigue viviendo, ¿por qué no ejercer ciertas actividades laborales? Por supuesto. Cuando se demuestra, yo porque, bueno, en mi caso yo tengo muchos adultos mayores, entre otras labores que realizo.
Entonces lo he visto, lo digo para ver, personas mayores que van a los centros jubilados, donde hay lugares que enseñan, por ejemplo, pintura, enseñan arte, y encontrarme con mujeres que le dicen, mirá lo que aprendí cuando yo en mi vida era una inútil, no sabía ni agarrar un lápiz, aprendidas de lo que han logrado aprender de trabajar por Sonora Fría, hacer unos ramos de flores que parecían tan reales, eran por Sonora Fría. Entonces se demuestra que no porque tiene cierta edad ya está listo, es imposible que aprenda, ya está. No, ahí se ve perfectamente, como te lo digo con un arte, te lo digo con natación. He visto mujeres que dicen, yo no sabía, yo no tenía terror al agua y tengo 70 años, mira dónde estoy. Cuando están, que se va separando por los niveles, como se van avanzando en los niveles de natación. Entonces, Claro. ¿qué te muestra? ¿Qué está mostrando? Que justamente, mientras se vive, uno tiene que tener la oportunidad de no dejar de aprender. Mi madre, que hace 33 años que falleció, me dijo a decir, mira cuánto hace que opinaba esto, y es verdad, es real. Me decía, Bueno. sí, decía, porque nosotros cuando partimos, mal puesto está casualmente, que porque fallece con 70, 80 años, que no quedó nada por aprender. O que Claro. no queda nada por conocer de las personas que nos rodean, aún hasta conviviendo. Es cierto, estoy seguro que esa persona cuando partió, algo le quedó por aprender, algo quedó por saber. Es como que Toda mientras, la vida podemos aprender, tal cual. Tal entonces, cual. como que todo, mientras uno nos permite la subsistencia, la existencia en este planeta, se viene mostrando que uno las oportunidades de seguir aprendiendo diferentes cosas, de acuerdo a las habilidades que tenemos diversas, uno de cada uno, bueno, ya está. Perfecto. Bueno, muchísimas Totalmente. gracias. Muchas gracias por tu aporte. Flora, muchas gracias a vos por tu Muchas tiempo, por gracias. todo lo que has Perdón. entregado. Les vamos. Sí, ¿Puede ser una pregunta? sí, cómo no. Gracias. Estoy sin cámara, disculpas. Yo vivo en Uruguay, soy uruguaya, pero también comparto con una consultora argentina, crear contextos, y me interesa particularmente cómo vos haces los abordajes, si es intraequipos, interequipos o, digamos, de diferentes formas, me imagino, ¿no? Para las empresas con esto que está pasando. Porque además acá en Uruguay, por ejemplo, hay muchas empresas, muchas pymes, y siempre está esa problemática en el que, digamos, el padre o el que está mandando hoy en la empresa, que es ese veterano con tanta experiencia, tantos años, le cuesta soltar para que vengan las nuevas generaciones, y a las generaciones les cuesta tomar porque este hombre o esta mujer o digamos, paternoster no termina soltando, y así están en esa conversa dicotómica. Eso me Y aparte, como interesaba. la vida dura más, Exacto. es como que esta persona no se muere nunca, ¿viste? Exacto, y también cuesta Eso pasa mirar mucho. a una parte y a la otra parte, Sí. hablando de partes terminamos separando también, pero les cuesta mirar también la posibilidad de hacer un asesoramiento externo, de seguir acompañando desde otros lugares, pero me interesaba preguntarte eso, ¿cómo haces los abordajes a nivel empresarial? Por eso decía que lo que hacemos con los programas, por ejemplo, In Company, tienen que ver con esto, porque muchas veces en los cursos hay una mirada como más general, pero esto que vos estás diciendo que es una particularidad que se da en las pymes, se da mucho. Yo hice un trabajo también para una agrupación agraria muy grande donde también pasa eso. ¿Viste? Está como el estanciero, ¿no? Como Sí, y después esa persona sigue siendo dueña de eso y sigue poniendo, y como que los jóvenes dicen, bueno, no sé, había una situación muy anómala que había en la asociación de jóvenes gente de 65 años, y te decía, pero qué, o sea, tengo 65 años, estoy en la asociación de jóvenes porque mi papá todavía no me da el espacio. ¿Y qué le pasa a esa persona que se siente plena y tiene que dejar su lugar para que vengan los otros? Entonces, bueno, con cada situación también es como que por ahí a veces se hace un diagnóstico y se trabajan cosas específicas que tienen que ver muchas veces con las características de la industria, o con la lógica, o con la dinámica de la organización, digo, más allá como de las generalidades. Tenés que hacer un diagnóstico, ver, y después ahí sí, tal trabajás cual. específicamente ese tema. Nosotros Dependiendo de eso, trabajamos de la igual. estructura, porque una pyme no tiene, qué sé yo, un montón de managers, recursos humanos, esto, lo otro, como por ahí una Exacto. multinacional. Entonces, con los programas In Company lo que hacemos es, trabajamos con cada uno como específicamente, digamos,
como lo que Con surge el de ese dolor. diagnóstico. Con el Exactamente. dolor de la empresa, digamos. Claro. Sí, Y sí. tenemos una serie de programas y a veces lo que termina saliendo también es como un mashup de 2 programas que se adaptan para trabajar específicamente eso que está trabado, ¿no? Ah, exacto, me Y encanta a la veces idea es con porque recursos humanos, sí, a veces es con toda la organización, a veces con recursos humanos y managers, dependiendo de la la intervención que se directiva, haga. sí, sí, Total, sí. Porque también está la sensibilidad, también cuando interviene la directiva, la sensibilidad de los otros funcionarios y colaboradores, ¿no? total. Sí, se genera todo eso. Sí, te preguntaba porque digo, si bien yo soy hija argentina además, y nací en Montevideo, pero me cortaron el cordón umbilical en Buenos Aires, como jorobo siempre, está esa cuestión intercultural de países, también la cultura, las distintas miradas, ¿no? Y también inicia mucho en la casa, ¿no? Todo esto Claro, de total, lo que termina sucediendo en las empresas. total. Así que bueno, agradecida infinitamente. Bueno, Me encantó. bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias. Bueno, damos por concluir el seminario. Les agradecemos nuevamente la participación, haberse quedado hasta ahora, como decía Flores, es un lindo indicio de que estamos en el camino correcto para hacer este cambio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. gracias a todos. Chau, chau. Gracias.